Hoy nos sumergiremos en una de las interrogantes más profundas y difíciles que todo creyente ha enfrentado alguna vez en su caminar. ¿Por qué el Señor permite que experimentemos sufrimiento? Tal vez hoy llevas una herida que no cicatriza, un vacío por la pérdida de alguien amado o una batalla interna que parece interminable. Y en medio de ese caos, la pregunta retumba en tu mente y en tu corazón: si Dios me ama, ¿por qué deja que todo esto suceda? Haz un alto y reflexiona. ¿En cuántas ocasiones has derramado lágrimas en silencio? ¿Has sentido que el peso de la vida es insoportable y tu única oración fue un susurro pidiendo fuerzas? La verdad es que todos, sin excepción, hemos pasado por ese lugar. El dolor toca a cada ser humano sin importar la fe, la edad o la posición social. Y justamente en ese punto de quiebre se esconde una de las verdades más poderosas que nos revela la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a que respaldes este mensaje. Regálale un me gusta al video, deja un comentario y compártelo. Ese simple gesto hará que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, hoy atraviesan momentos de dolor y necesitan escuchar que Dios tiene un propósito incluso en medio de la tormenta. Tu apoyo será una bendición. Te animo a que escribas en los comentarios una frase breve pero poderosa: confío en Dios. Cuando proclamas con fe estas palabras, no solo fortaleces tu espíritu, sino que también inspiras y animas a quienes lean tu mensaje. Música. Primera enseñanza: el sufrimiento no significa que Dios esté ausente. Al atravesar pruebas, nuestra reacción natural es pensar que Dios nos abandonó, como si el dolor fuera evidencia de que su amor se apagó, que su cuidado desapareció o que su presencia nos dejó solos. Pero la Escritura enseña todo lo contrario. El sufrimiento no es señal de abandono. Muchas veces es muestra de que Él está trabajando en lo más profundo de tu vida. El mismo Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Nota que nunca prometió un camino sin dificultades. Lo que aseguró fue que, en medio de la tribulación, habría una victoria más grande que cualquier dolor. Esto nos lleva a una verdad central. El sufrimiento no es fracaso, sino la oportunidad de ver la mano de Dios actuar de formas que de otro modo no podríamos comprender. Es en las noches más oscuras, cuando su luz brilla con mayor fuerza. Es en el momento en que sentimos que nos derrumbamos, cuando descubrimos el poder del que nos sostiene. Pensemos en Job, aquel hombre que lo perdió absolutamente todo: su familia, sus bienes y hasta su salud. Sin embargo, aun en la profundidad de su dolor, reconoció la grandeza divina. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21, declara: «Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Job entendió que, aunque el sufrimiento era real, también lo eran la soberanía y la fidelidad de Dios. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que sufrir significa que Dios los olvidó, pero la palabra enseña lo opuesto. Él está presente en medio de cada lágrima y usa incluso el dolor para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a su propósito. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. «Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse». Pablo no ignoraba el dolor, lo conocía y lo vivía. Sin embargo, nos recuerda que lo que hoy nos lastima no se compara con lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y aquí quiero detenerme contigo. Quizás tu sufrimiento hoy sea una enfermedad que debilita tu cuerpo y tu ánimo. O este tal vez sea un conflicto familiar que parece imposible de resolver. Puede que tu herida sea la soledad, la traición o la ausencia de alguien amado. No sé cuál es tu dolor, pero sí sé algo con certeza. En medio de esa lucha, Dios sigue siendo fiel. Y aunque hoy no logres entenderlo, llegará el momento en que mires atrás y reconozcas que Él nunca te soltó,
que cada lágrima fue registrada y que tu dolor jamás fue en vano. El sufrimiento nos hace vulnerables y es precisamente en esa vulnerabilidad donde aprendemos a depender del Señor de una manera que nunca descubriríamos en épocas de calma. Es en la debilidad donde hallamos la fuerza verdadera, no la que nace de nosotros, sino la que desciende desde lo alto. Por eso, la primera verdad que debemos abrazar es esta: sufrir no significa que Dios no esté contigo. Al contrario, puede ser la confirmación de que Él está más cerca de lo que piensas, sosteniéndote en silencio, dándote ánimo cuando sientes que ya no puedes más y preparando un plan mucho más grande que en este momento no alcanzas a comprender. Segunda enseñanza: el sufrimiento como instrumento de formación. Existe una verdad difícil de aceptar, pero que constituye uno de los principios más profundos de la palabra. Dios se sirve del sufrimiento para moldearnos, así como el fuego refina al oro y el martillo da forma al hierro. De la misma manera, las pruebas que vivimos forman nuestro carácter, eliminan lo innecesario en nosotros y sacan a la superficie lo que realmente guardamos en el corazón. El apóstol Pedro lo explicó con claridad en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos con diversas pruebas, para que la autenticidad de su fe, mucho más preciosa que el oro que, aunque se destruye, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando aparezca Jesucristo. Aquí encontramos una lección clave. La fe, para ser genuina y firme, necesita ser probada. Y esa prueba no aparece en momentos de paz, sino en medio del dolor. Es allí donde se revela si nuestra confianza en Dios es auténtica o si era superficial. En otras palabras, el sufrimiento expone lo que somos en lo más profundo, mostrándonos si realmente confiamos en las promesas del Señor o si nuestra fe dependía solo de circunstancias favorables. Imagina un árbol bajo una tormenta. Cuando los vientos soplan con fuerza, sus raíces se hunden aún más en la tierra. Lo mismo sucede contigo cuando enfrentas pruebas, tu fe se arraiga con más firmeza. Y aunque las lágrimas recorran tu rostro, tu espíritu aprende a apoyarse en Dios, no en lo que ves, sino en lo que crees. A menudo pensamos que lo que necesitamos es una vida sin dificultades, pero lo cierto es que si nunca hubiera obstáculos, nuestra fe jamás crecería. Seríamos como deportistas que nunca entrenan, esperando tener fuerza sin haber enfrentado resistencia. El sufrimiento es ese gimnasio espiritual, donde el Señor nos fortalece, nos entrena y nos prepara para mayores desafíos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, lo expresa con contundencia. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Santiago enseña que la prueba produce paciencia, y esa paciencia nos conduce a la madurez espiritual. Dicho de otra manera, sin sufrimiento nunca alcanzaríamos la plenitud que Dios desea para nuestra vida. Déjame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Tal vez alguna vez pediste paciencia al Señor sin imaginar que su respuesta sería permitir situaciones que pondrían a prueba precisamente esa paciencia. O quizá pediste más fe, y la forma en que Él la fortaleció fue colocándote en circunstancias donde tu única opción era confiar en Él. Ese es el proceso de formación. No siempre lo entendemos desde el inicio, pero al mirar atrás, reconocemos que cada prueba fue un instrumento en las manos de Dios para perfeccionarnos. De esta manera, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña lo que los libros no transmiten y lo que los discursos no alcanzan. Nos lleva a doblar las rodillas, a clamar desde lo más profundo del alma y a reconocer que necesitamos al Señor en cada instante de nuestra existencia.
Y quizá me digas, ¿por qué el Señor tiene que instruirme de esa manera? La respuesta es tan profunda como sencilla. Muchas veces es en medio del sufrimiento donde su voz se escucha con mayor nitidez. En la abundancia solemos distraernos, en la comodidad lo dejamos de lado, pero en la necesidad clamamos, lo buscamos y nos acercamos a Él con un corazón verdadero. La segunda verdad es esta: Dios permite el dolor porque lo usa como un instrumento de formación, no para destruirte, sino para fortalecerte, darte sabiduría y hacerte más semejante a Cristo. Y aunque ahora duela, cada golpe del martillo divino está moldeando una obra maestra, tu vida transformada para reflejar su gloria. Tercera enseñanza: el sufrimiento nos lleva al corazón de Dios. Uno de los grandes misterios del dolor es que, en vez de apartarnos de Él, puede convertirse en un puente que nos acerca más a su presencia. Cuando todo marcha bien, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades o en lo que hemos logrado. Pero cuando la vida nos rompe, entendemos una verdad esencial: sin Dios no podemos avanzar. El salmista lo comprendió claramente. En el Salmo 34, verso 18, escribió: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No es solo una frase hermosa, es una realidad. Dios se aproxima de manera especial a quienes están heridos, a quienes sienten que ya no pueden más. Es como si el dolor activara en Él una compasión singular, una misericordia que desciende directamente sobre los más frágiles. ¿Has notado que en tiempos de sufrimiento tus oraciones cambian? Dejan de ser rápidas, superficiales o rutinarias. El dolor te obliga a hablar con Dios con palabras más sinceras, con lágrimas que comunican más que 1000 frases repetidas. En esos momentos tu relación con Él se vuelve más profunda, más auténtica. Descubres que no se trata de religión, sino de una comunión viva, de una conexión que sostiene tu alma cuando todo lo demás se derrumba. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, relató que tenía un aguijón en la carne, una debilidad que lo atormentaba. Rogó al Señor en 3 ocasiones que lo quitara, pero la respuesta no fue la que esperaba. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras Pablo quería que Dios eliminara su dolor, Dios quería usarlo como medio para manifestar su poder. Aquí hay una enseñanza que puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento. Dios no siempre quita la prueba, pero siempre se da a sí mismo en medio de ella. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos más de lo que necesitamos, porque su gracia es inagotable y su presencia se convierte en el mayor consuelo en las noches más oscuras. Piénsalo así: si nunca hubieras atravesado ese valle de lágrimas, quizá nunca habrías sentido al Señor tan cercano. Si nunca hubieras llorado, tal vez no conocerías la ternura de su consuelo. Si nunca te hubieras sentido débil, no sabrías lo que es que su fuerza te levante cuando ya no quedaban fuerzas en ti. La palabra también nos muestra que incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó el sufrimiento en su máxima expresión. En Getsemaní, antes de ser entregado, oró con tanta angustia que su sudor fue como gotas de sangre. Suplicó al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero finalmente aceptó el plan divino y encaró la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que el dolor era el camino para cumplir un propósito eterno, tu salvación y la mía. Esto nos enseña que el sufrimiento no solo nos acerca al corazón del Padre, sino que también nos hace más semejantes a Cristo. Nos ayuda a comprender su amor, su entrega y su fidelidad. Cuando lloras, recuerda que Él también lloró. Cuando eres traicionado, recuerda que Él también lo fue. Cuando padeces dolor, recuerda que Él lo experimentó primero. Y así, tu relación con Él se vuelve más cercana, más íntima, más real. La tercera verdad que debemos atesorar en lo más profundo del alma es esta: el Señor permite el sufrimiento
porque a través de él nos acerca a su presencia, nos enseña a depender de su gracia y nos invita a vivir una comunión más íntima con su corazón. El dolor no es un muro que te separa de él, sino un puente que te lleva directamente a su abrazo. Cuarta enseñanza. El sufrimiento revela la fragilidad de la existencia y nos instruye a valorar lo eterno. Cuando todo marcha bien, solemos pensar que será así para siempre, que nada se perderá, que nuestros días están asegurados. Pero basta un instante de dolor para quebrar esa ilusión. Una enfermedad repentina, una pérdida inesperada, una crisis que no anticipabas, y de pronto entiendes que la vida es frágil, que no controlas todo. Aunque esa verdad duele, también trae consigo un regalo oculto, abre nuestros ojos a lo eterno. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 2, declara: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este pasaje nos recuerda que la tristeza y el sufrimiento, aunque no los buscamos, poseen una fuerza que la alegría superficial jamás podrá dar. Nos conducen a reflexionar sobre lo que realmente importa, a pensar en la eternidad y en lo que trasciende más allá de lo terrenal. El dolor es como una voz que susurra: no pongas toda tu confianza en lo que puede desaparecer, porque en un instante se desvanece. Es un recordatorio de que las riquezas, la salud, la posición social, todo eso es pasajero. Lo único que permanece para siempre es la relación con Dios y lo eterno que Él ha preparado para quienes le aman. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos muestra que debemos cambiar nuestra mirada. El dolor, aunque real, es pasajero, y lo que Dios está preparando por medio de él es una gloria eterna incomparable. Piensa en lo que sucede en la vida diaria. Cuando todo es sencillo, damos por sentado las bendiciones, la familia, la salud, la paz e incluso los pequeños momentos. Pero cuando los perdemos, recién descubrimos su valor real. De la misma forma, el sufrimiento despierta en nosotros una conciencia de lo eterno. Nos obliga a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida, el destino de nuestra alma y el sentido de nuestra existencia. Quizás hoy te cuestiones por qué debes atravesar una prueba tan difícil, y aunque la respuesta inmediata parezca incomprensible, recuerda esto: a través del dolor, Dios te recuerda que no fuiste creado solo para esta tierra, que lo que hoy lastima no es para siempre, y que existe una esperanza más allá de la tumba. El mismo Jesús lo afirmó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones minan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El sufrimiento nos recuerda que si nuestro tesoro está en lo terrenal, siempre corremos el riesgo de perderlo. Pero si nuestro tesoro está en lo eterno, en Dios mismo, nada ni nadie podrá arrebatárnoslo. Así que la cuarta verdad es esta: el Señor permite el sufrimiento para que despertemos a la realidad de que la vida es frágil y pasajera, y aprendamos a valorar lo eterno. El dolor nos enseña a soltar lo que no permanece y a aferrarnos a lo que tiene valor verdadero: la presencia de Dios, la salvación en Cristo y la esperanza de la vida eterna. Quinta enseñanza: el sufrimiento nos prepara para consolar a otros. Hay algo extraordinario en la manera en que Dios transforma el dolor. No solo lo emplea para darnos fortaleza y acercarnos más a Él, sino que además transforma nuestras heridas en canales de bendición para otros. Dicho de otra manera,
Aquello que hoy te causa dolor mañana puede convertirse en la llave que traiga sanidad a alguien más. El apóstol Pablo lo declara con gran poder en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que se encuentran en cualquier aflicción, con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Mira el principio que se revela aquí. El Señor no te conforta únicamente para levantarte a ti, sino para que con ese mismo consuelo seas capaz de sostener a otros. Imagina por un instante a alguien que jamás ha sufrido la pérdida de un ser querido, intentando dar ánimo a quien está en duelo. Podrá tener buenas intenciones, pero sus palabras quizás no logren penetrar. En cambio, cuando alguien que ya ha llorado por la partida de un ser amado abraza a otro que atraviesa ese mismo valle de lágrimas, sus palabras adquieren un peso diferente porque brotan de la experiencia vivida en carne propia. De esta manera, el sufrimiento se convierte en ministerio, en un recurso que Dios utiliza para hacernos puentes de esperanza. Pensemos en José, aquel joven vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado y olvidado. Su historia, contada en el libro de Génesis, es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar el dolor en bendición. Al final de su vida, José miró a sus hermanos y les dijo: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de muchos. Lo que padeció no fue en vano, lo preparó para convertirse en instrumento de salvación para toda una nación». De la misma forma, querido oyente, aquello que hoy te quiebra puede servir mañana para levantar a alguien que aún no tiene fuerzas para seguir adelante. Tus lágrimas pueden volverse testimonio, tu prueba en palabra de ánimo, tu cicatriz en evidencia viva de que Dios puede sanar. Además, esto nos libra del egoísmo, porque nos recuerda que no estamos solos, que otros también enfrentan batallas y que lo que recibimos de parte de Dios no es solo para nosotros, sino para compartirlo. Cuando aprendemos a consolar a otros, descubrimos que incluso nuestro propio dolor tiene propósito, porque el Señor lo redime y lo convierte en esperanza. Y en ese proceso encontramos un gozo especial al ver a alguien levantarse gracias a una palabra que salió de nuestra boca, pero que nació de una herida que Dios ya sanó. Allí entendemos que nuestras pruebas no fueron castigo, sino preparación, que nuestras lágrimas no fueron inútiles, sino semillas de consuelo para otros. La quinta verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento para que al recibir su consuelo, podamos convertirnos en instrumentos de consuelo para los demás. Lo que hoy te lastima mañana puede ser la razón por la cual alguien más no se rinda. Y en esa cadena de consuelo, el amor de Dios se manifiesta de generación en generación. Sexta enseñanza: el sufrimiento fortalece nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Una de las cosas que las pruebas revelan en la vida del creyente es de qué está hecha su fe. Es sencillo decir que confiamos en Dios cuando no falta nada, cuando la salud es firme y la mesa está servida. Pero la fe genuina no se mide en la abundancia, sino en la escasez. No se prueba en la calma, sino en medio de la tormenta. El apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, capítulo 5, verso 10, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Este pasaje nos recuerda que siempre hay un después en medio del sufrimiento. El Señor no permite la prueba para destruirte, sino para afirmarte, para darte raíces más profundas, para que tu confianza en Él no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Cuando la vida te lleva al límite, cuando los recursos humanos fallan, cuando las soluciones se terminan, es entonces cuando aprendes a confiar en que Dios es suficiente.
Descubres que su provisión llega en el momento exacto, que su palabra es verdadera y que sus promesas no fallan. Y en ese proceso, tu fe pasa de ser algo teórico a ser algo vivido. Ya no es solo lo que escuchaste en un sermón o lo que leíste en un libro, es lo que experimentaste en tu propia vida. Observa lo que sucedió con Abraham. Dios le pidió algo humanamente incomprensible, ofrecer a su hijo Isaac. Para cualquiera, esa prueba sería insoportable. Pero Abraham confió en Dios y la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 19, dice que él se aferró a la fe de que Dios era poderoso aún para levantar a los muertos. Esa confianza absoluta lo convirtió en padre de la fe y hasta hoy su historia nos inspira. El sufrimiento entonces nos lleva a un nivel de confianza que no podríamos alcanzar de otra manera. Es en el momento de la angustia donde aprendes a decir como el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate en esas palabras, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice si algún día paso por ahí, dice aunque ande, porque todos, tarde o temprano, atravesamos ese valle. La diferencia está en saber que no estamos solos, que Dios camina con nosotros. Cada prueba que enfrentas es como un ladrillo que fortalece la estructura de tu fe. Puede que en el momento no lo percibas, pero cuando mires atrás notarás cómo cada batalla librada te hizo más fuerte, cómo cada lágrima derramada fue regada con esperanza, y cómo cada momento de dolor se convirtió en una experiencia donde Dios te mostró su fidelidad. Déjame darte un ejemplo sencillo. Imagina que un niño nunca aprende a caminar porque sus padres lo cargan todo el tiempo. Tal vez el niño estaría cómodo, pero jamás desarrollaría la fuerza necesaria en sus piernas. De la misma forma, si Dios nos quitara todas las pruebas, nunca aprenderíamos a confiar en Él de verdad. Nuestra fe quedaría débil, inmadura y superficial. Pero gracias a las pruebas, aprendemos a caminar sostenidos por su mano, a confiar paso a paso en que Él no nos dejará caer. La sexta verdad que debemos guardar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento porque en medio de él nuestra fe es fortalecida. El dolor nos enseña a confiar, la incertidumbre nos enseña a esperar y las lágrimas nos enseñan a depender de la gracia del Señor. Al final nuestra fe no será la misma, será más firme, más real, más inquebrantable. Séptima enseñanza: el sufrimiento como recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Uno de los mayores peligros de la vida humana es pensar que podemos vivir sin Él, creer que nuestras fuerzas, talentos o recursos son suficientes para sostenernos. La comodidad, la abundancia y los tiempos de éxito pueden hacernos olvidar que todo lo que tenemos proviene de la mano del Señor. Por eso muchas veces el sufrimiento llega como un recordatorio. Somos frágiles y necesitamos de Dios en cada área de nuestra vida. El apóstol Pablo lo reconoció claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9, cuando escribió: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjate bien en lo que Pablo dice. El sufrimiento lo llevó a un punto de quiebre donde no había salida humana, y fue entonces cuando comprendió que debía confiar totalmente en Dios. Esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Mientras todo va bien, creemos que podemos manejarlo todo. Pero cuando llega una crisis que supera nuestras capacidades, caemos de rodillas y decimos: Señor, no puedo más. Ayúdame. Y ese clamor genuino abre la puerta para que la gracia de Dios se derrame con poder. El sufrimiento nos despoja de las seguridades falsas. Nos muestra que ni el dinero, ni las conexiones, ni la inteligencia,
ni la fuerza física bastan para librarnos de ciertas pruebas. Es allí donde comprendemos que solo el Señor tiene la capacidad de sostenernos. El dolor nos recuerda que dependemos de Él para respirar, para levantarnos cada día, para dar un paso más cuando sentimos que ya no queda camino. La palabra lo ilustra de manera preciosa en Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué aprendemos aquí? Que cuando nuestra confianza está en Dios, aunque llegue el sufrimiento, nuestras raíces permanecen firmes en Él y podemos resistir cualquier sequía. El dolor, aunque no lo queramos, se convierte en maestro que nos enseña humildad. Nos recuerda que somos barro en manos del alfarero, que aunque intentemos tener todo bajo control, hay cosas que nos sobrepasan, y es allí donde la fe encuentra su verdadero fundamento. El sufrimiento nos lleva a decir como el salmista en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tal vez hoy atraviesas una situación que te hace sentir débil, pequeño, impotente. Quizás el dolor te mostró que tus fuerzas no alcanzan. Pero quiero decirte algo, ese reconocimiento no es debilidad, es el inicio de la verdadera fortaleza. Porque cuando aceptas tu dependencia de Dios, dejas de apoyarte en lo que es inestable y comienzas a sostenerte en lo eterno. La séptima verdad que debemos guardar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento porque nos recuerda que dependemos de Él. El dolor derriba nuestro orgullo, rompe nuestras falsas seguridades y nos lleva de regreso a los brazos del único que nunca falla. Y aunque al principio parezca un golpe duro, al final descubrimos que es la mayor bendición vivir conscientes de que necesitamos al Señor más que al aire que respiramos. Octava enseñanza: el sufrimiento revela el verdadero valor de la oración. Cuando todo marcha bien, la oración muchas veces se vuelve un hábito mecánico, repetitivo o incluso secundario. Oramos sin urgencia, sin profundidad, como si fuera un simple rito. Pero cuando llega el sufrimiento, la oración deja de ser costumbre y se transforma en clamor, en necesidad vital, en la respiración del alma. El salmista escribió en el Salmo 118, verso 5, «Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió poniéndome en lugar espacioso». Observa lo que sucede. La angustia lo llevó a orar, y la respuesta de Dios lo condujo a la libertad. El sufrimiento no lo silenció, lo impulsó a levantar su voz al cielo. Esto es algo que todos hemos experimentado. Quizá en un tiempo de dolor, tus oraciones dejaron de ser largas y adornadas. Tal vez se redujeron a unas pocas palabras: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, no me sueltes. Y esas frases, aunque simples, brotaron desde lo más profundo de tu ser. Precisamente ese tipo de oración sincera es la que abre los cielos, porque Dios no escucha discursos elaborados, escucha corazones quebrantados. El sufrimiento purifica nuestra forma de orar, nos enseña a dejar las apariencias, a abandonar las oraciones de rutina y nos lleva a tener conversaciones genuinas con Dios, donde las lágrimas se mezclan con las palabras, donde el alma se desnuda y el corazón se entrega por completo. Mira lo que sucedió con Ana, la madre del profeta Samuel. Ella sufría porque no podía tener hijos, y en medio de su dolor se presentó en el templo y clamó con tanta angustia que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero su oración fue tan profunda y sincera que Dios la escuchó y le respondió con el hijo que tanto anhelaba. Esa historia, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 1, nos muestra cómo el sufrimiento impulsa a elevar oraciones sinceras y cómo Dios responde a plegarias que brotan desde lo más profundo del corazón. El apóstol Pablo también lo vivió cuando fue encarcelado injustamente en Filipos junto con Silas.
no se quejaron ni se rindieron. En medio del dolor oraron y entonaron himnos al Señor. Y en ese instante ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas. Ese relato en Hechos, capítulo 16, nos enseña que cuando enfrentamos el sufrimiento con oración, Dios puede obrar milagros que sobrepasan toda lógica. Además, la oración en medio del dolor no solo transforma las circunstancias, también transforma al que ora, porque mientras hablas con Dios, tu fe crece, tu confianza se afirma y tu corazón halla paz, aun cuando la tormenta no ha cesado. El sufrimiento nos revela que la oración no es un accesorio, es un ancla, no es una opción, es un refugio. Quizás hoy tu dolor te está llevando a doblar rodillas de una manera en que nunca lo habías hecho antes. Y aunque pienses que tus palabras son simples o repetitivas, recuerda, Dios no mide la elocuencia, mide la sinceridad. Tus lágrimas pueden convertirse en oraciones, tus suspiros en clamores y tu silencio en un grito que resuena en el cielo. La octava verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él aprendemos el verdadero poder y el verdadero valor de la oración. El dolor convierte la oración en un encuentro real con Dios, un lugar de fortaleza en la debilidad, un altar donde lo humano se rinde y lo divino se manifiesta. Novena enseñanza: el sufrimiento abre nuestros ojos a la compasión y a la humildad. El dolor no solo obra en nuestro interior para acercarnos más a Dios, también transforma la manera en que miramos a los demás. Una persona que nunca ha sufrido tiende a ser rígida, a juzgar con facilidad, a señalar sin entender. Pero aquel que ha pasado por el valle de lágrimas aprende a mirar con compasión, con humildad y con sensibilidad hacia el dolor ajeno. El sufrimiento, aunque duro, nos humaniza. Nos recuerda que todos somos frágiles, que nadie está exento de pruebas y que ninguno está por encima de necesitar misericordia. Jesús mismo lo enseñó en Mateo, capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo quien ha sido quebrantado entiende el valor de la misericordia, tanto al recibirla como al darla. Piénsalo. Tal vez antes de atravesar cierto dolor, juzgabas con rapidez a alguien en medio de una situación complicada. Quizá decías, si tuviera más fe no estaría así, o si hubiera tomado mejores decisiones no sufriría. Pero cuando el sufrimiento tocó tu puerta, entendiste que no todo es tan simple, que a veces la vida hiere sin razón aparente y que lo que se necesita no es juicio, sino empatía. El sufrimiento arranca de raíz el orgullo y siembra humildad. Nos recuerda que dependemos de Dios, pero también que necesitamos de otros. Nos enseña que no podemos caminar solos, que el apoyo de la comunidad es vital, que compartir la carga aligera el peso. El apóstol Pablo lo expresó en Gálatas, capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hemos sufrido, estamos más dispuestos a obedecer este mandato, porque sabemos lo que significa llevar un peso y lo que significa que alguien nos ayude a cargarlo. Un ejemplo poderoso está en la parábola del buen samaritano, contada por Jesús en Lucas, capítulo 10. Dos hombres religiosos pasaron de largo ante el herido, pero un samaritano, que conocía lo que era ser rechazado, se detuvo, se compadeció y actuó. Esa compasión brotó de un corazón que había experimentado el dolor del desprecio y lo transformó en un canal de ayuda y sanidad. Así actúa el sufrimiento, nos ablanda, nos hace sensibles y nos impulsa a convertirnos en instrumentos de amor. Querido oyente, quizá hoy no entiendas por qué lloras, pero mañana ese mismo dolor puede hacer que tu corazón sea más compasivo para abrazar a quien sufre. Tu sufrimiento puede transformarse en un lenguaje universal que te acerque a otros con autenticidad, porque hay realidades que solo se comprenden cuando se han vivido, y tu experiencia puede ser la llave que abra el corazón de alguien más. Y no solo eso, el sufrimiento también nos libra de la soberbia.
nos recuerda que todos caminamos en el mismo terreno, frágiles, necesitados, dependientes de la gracia de Dios. Nos enseña a mirar al que tropieza, no desde arriba, sino desde al lado, diciendo: yo también sé lo que es caer. Yo también sé lo que es necesitar ayuda. Permíteme levantarte. La novena verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él aprendemos compasión y humildad. El dolor nos hace sensibles al sufrimiento de los demás. Nos enseña a valorar la misericordia y nos impulsa a ser instrumentos de amor en un mundo herido. Décima enseñanza: el sufrimiento nos recuerda que nuestra esperanza está en Cristo. Una de las grandes tentaciones del ser humano es poner su esperanza en lo terrenal, en el dinero, en el éxito, en las relaciones, en la salud o en los logros. Pero el sufrimiento se levanta como una voz firme que declara: nada de esto es eterno, nada de esto puede sostenerte por completo. Solo en Cristo hallamos una esperanza que permanece, aun cuando todo lo demás se derrumba. El apóstol Pablo lo expresó claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Con estas palabras nos recuerda que la fe no se limita a esta existencia. Nuestra verdadera esperanza está en la vida eterna que Jesús prometió, en la victoria sobre la muerte, en la certeza de que el sufrimiento presente no tendrá la última palabra. El dolor, aunque duro, cumple un papel esencial, arranca del corazón la ilusión de que aquí encontraremos plenitud completa. Nos recuerda que este mundo es pasajero y que la verdadera felicidad nos espera en la presencia de Dios. Es como si el sufrimiento levantara nuestra mirada hacia lo eterno, hacia la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá lágrimas, ni clamor, ni dolor, como enseña Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. En la vida real sucede así. Una persona que nunca ha sufrido suele aferrarse demasiado a lo terrenal, creyendo que la vida aquí es lo único que importa. Pero cuando llegan la enfermedad, la pérdida o la injusticia, descubre que existen cosas que ningún dinero puede comprar y que ninguna fuerza humana puede evitar. Y es entonces cuando el corazón se abre a la esperanza eterna que hay en Cristo, una esperanza que nunca falla. De alguna manera, el sufrimiento nos prepara para el encuentro con la eternidad. Nos enseña a soltar lo pasajero y a abrazar lo eterno. Nos recuerda que no fuimos creados para permanecer en este mundo roto, sino para un destino glorioso en la presencia de Dios. Por eso Pablo escribió en Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que sufres, aunque duela y parezca injusto, ese dolor puede convertirse en un recordatorio de que tu verdadera meta no está aquí, sino allá, de que tu corazón no debe anclarse en lo que se pierde, sino en lo que permanece. Y esa esperanza en Cristo es la que te sostiene cuando todo lo demás parece tambalearse. Querido oyente, el sufrimiento te recuerda que tu esperanza no está en un cuerpo que un día se desgastará, ni en una vida que tarde o temprano acabará, ni en cosas que el tiempo inevitablemente se llevará. Tu esperanza está en Cristo resucitado, en aquel que venció la muerte y prometió vida eterna a todos los que creen en él. La décima verdad que debemos guardar en lo profundo del corazón es esta: Dios permite el sufrimiento para recordarnos que nuestra esperanza no se encuentra en lo terrenal, sino en lo eterno, en la persona de Cristo Jesús. Esa esperanza es un ancla firme, un refugio seguro y la certeza de que un día todo dolor será transformado en gloria. Undécima enseñanza: el sufrimiento como disciplina y corrección de Dios. Existe una verdad que muchos consideran difícil de aceptar, pero que la Escritura enseña con claridad. En determinadas ocasiones, el sufrimiento llega como una forma de disciplina divina. No porque Dios sea cruel,
sino porque Él es un Padre lleno de amor que corrige a sus hijos cuando es necesario. De la misma manera que un padre no permite que su hijo avance hacia el peligro, Dios usa las pruebas para redirigirnos, corregir lo que estamos haciendo mal y salvarnos de un mal mayor. El autor de Hebreos lo explica de forma contundente en el capítulo 12, versos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí entendemos que la disciplina no es un castigo vengativo, sino una muestra de amor. Dios corrige a quienes ama y lo hace para nuestro bien. El problema es que muchas veces confundimos disciplina con abandono. Cuando algo nos duele, pensamos Dios ya no me ama. Pero en realidad puede ser lo contrario, que ese dolor sea un llamado de atención para volver a sus caminos. El sufrimiento en este sentido se convierte en una alarma que despierta nuestro espíritu y nos conduce al arrepentimiento. Un ejemplo claro lo encontramos en el pueblo de Israel. Una y otra vez se apartaron de Dios y una y otra vez enfrentaron derrotas, pruebas y cautiverios. Pero esas experiencias no tenían como propósito destruirlos, sino llevarlos de regreso al Señor. Y cada vez que clamaban arrepentidos, Dios los perdonaba y los restauraba. Pensemos también en Jonás. Dios le dio la misión de ir a Nínive a predicar, pero él decidió huir en dirección contraria. Entonces el Señor permitió una tormenta, un mar agitado, y finalmente que fuera tragado por un gran pez. Esa experiencia dolorosa no fue casualidad, era disciplina divina, llevándolo de regreso al propósito que Dios había trazado para su vida. Sin ese sufrimiento, Jonás jamás habría cumplido la misión que transformó el destino de toda una ciudad. Ahora bien, es importante aclarar algo. No todo sufrimiento es disciplina. Muchas veces sufrimos por pruebas, por circunstancias externas o por causas que no tienen nada que ver con un error personal. Pero cuando sí lo es, lo sabremos, porque el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos muestra con claridad dónde hemos fallado y hacia dónde debemos regresar. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, siempre tiene un propósito redentor. Nunca busca destruirnos, sino restaurarnos. El mismo capítulo 12 de Hebreos, en el verso 11, declara: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hoy parece un dolor sin sentido, mañana puede convertirse en la raíz de un cambio profundo que producirá frutos de justicia en tu vida. Querido oyente, quizá parte del sufrimiento que hoy atraviesas sea un llamado de Dios para volver a sus caminos, para soltar aquello que te aparta de Él, para dejar lo que te destruye y abrazar lo que edifica. Y aunque el proceso sea duro, recuerda que un padre que corrige a su hijo lo hace porque lo ama demasiado como para dejarlo perderse. La 11ª verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento en algunas ocasiones como disciplina y corrección, no para castigarnos sin sentido, sino para formarnos, redirigirnos y librarnos de males mayores. Su corrección es una muestra de amor, y cuando la aceptamos, nuestra vida se alinea con su propósito perfecto. 12ª enseñanza: el sufrimiento como oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Hay sufrimientos que parecen imposibles de entender, situaciones que carecen de toda explicación lógica y que nos hacen preguntar: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Sin embargo, la palabra nos enseña que en muchos casos el sufrimiento no es castigo, ni siquiera consecuencia directa de nuestras acciones, sino una plataforma donde Dios decide mostrar su gloria de manera evidente. Un ejemplo impactante lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre que había nacido ciego. Querían saber si esa condición era producto del pecado de él o de sus padres. Pero la respuesta de Jesús fue clara:
No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en ese instante Jesús lo sanó, y todos fueron testigos del poder divino. Esto nos revela algo asombroso. Hay sufrimientos que son escenarios preparados por el Señor para mostrar su poder y su propósito. Lo que a simple vista parece una desgracia puede convertirse en un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Ese problema que hoy enfrentas podría ser la plataforma donde Él hará algo tan grande que no solo transformará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean. Pensemos en Lázaro. Estaba enfermo y en lugar de ir de inmediato a sanarlo, Jesús esperó hasta que muriera. Humanamente era incomprensible. Marta y María lloraban diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús tenía un plan mayor. En Juan, capítulo 11, verso 4, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando levantó a Lázaro de la tumba, quedó en evidencia que lo que parecía tragedia era en realidad un escenario para revelar el poder de la resurrección. De la misma manera, muchas de tus pruebas pueden ser escenarios donde Dios desea mostrar que Él sigue siendo Dios. A veces permite que llegues al límite para que quede claro que no fue tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu estrategia, sino su mano poderosa la que intervino. Y cuando eso ocurre, tu testimonio se convierte en un faro que despierta fe en los demás. Querido oyente, quizá hoy no comprendes tu sufrimiento. Tal vez estés enfrentando una enfermedad, una crisis económica o un conflicto familiar que parece no tener salida. Pero recuerda esto, tu historia aún no ha terminado. Dios puede usar tu dolor como un lienzo en el que pintará un milagro. Y lo que hoy te hace llorar, mañana puede convertirse en la razón por la que levantes tus manos y declares su gloria. Esto no significa que cada prueba tendrá una solución inmediata o visible, pero sí que cada sufrimiento puede revelar el carácter y la presencia de Dios de una manera única. A veces será mediante un milagro sorprendente, como en el caso de Lázaro. Otras veces será a través de la fortaleza inexplicable que recibirás para seguir adelante. Pero en todos los casos, el resultado será el mismo: Dios glorificado en tu vida. La 12ª verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él puede manifestar su gloria de formas que de otra manera no serían posibles. El dolor se convierte en escenario, la prueba en plataforma y la vida transformada en testimonio. Y cuando su gloria se revela, nadie puede negar que fue Él quien obró. 13ª enseñanza: el sufrimiento nos entrena para la perseverancia. Hay una palabra que muchos no quieren escuchar, pero que es esencial en la vida cristiana: perseverancia. Perseverar significa mantenerse firme, seguir adelante a pesar de los obstáculos, no rendirse aunque el camino sea difícil. Y es precisamente el sufrimiento el que se convierte en la escuela más eficaz para aprender a perseverar. El apóstol Pablo lo enseña en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Observa esta cadena. El sufrimiento produce paciencia. La paciencia forma un carácter probado, y ese carácter abre paso a la esperanza. Es un proceso, y el inicio de ese proceso es la tribulación. Esto significa que sin sufrimiento jamás podríamos desarrollar una fe resistente, capaz de soportar los vientos más fuertes. Es como el metal que necesita pasar por el fuego para ser endurecido, o como el atleta que debe entrenar bajo presión para adquirir resistencia. El dolor, aunque incómodo, fortalece nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar desafíos aún mayores. Observa la vida de José, hijo de Jacob. Él soñó con grandeza, pero antes de ver cumplidos esos sueños,
tuvo que atravesar un largo camino de sufrimiento. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Todo esto se extendió durante años. Sin embargo, ese tiempo de dolor fue lo que forjó en José la perseverancia necesaria para convertirse en gobernador de Egipto y salvar a millones de personas del hambre. Si se hubiera rendido en medio de la prisión, jamás habría visto el propósito de Dios realizado en su vida. La perseverancia no se aprende en los días fáciles, sino en los tiempos difíciles, cuando las jornadas son oscuras y aún así decides seguir confiando. Cuando todo parece perdido y aún así continúas caminando. Cuando no ves la respuesta inmediata, pero eliges creer que Dios sigue en control. Esa decisión diaria de no rendirse va edificando en ti una fortaleza que nada ni nadie podrá derribar. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, lo dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí se nos recuerda que la perseverancia no solo trae bendición en esta vida, sino también recompensa en la eternidad. Querido oyente, quizás hoy sientes que tu sufrimiento se ha prolongado demasiado y que ya no tienes fuerzas para continuar. Quiero animarte a que no te rindas. Cada día que decides levantarte, cada oración que elevas aunque tu corazón esté cansado, cada paso que das con lágrimas en los ojos, está formando en ti un carácter perseverante que te llevará más lejos de lo que imaginas. El sufrimiento nos entrena a no depender de las emociones del momento, sino de la verdad eterna de Dios. Nos enseña a correr la carrera con paciencia, como dice Hebreos, capítulo 12, verso 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque al final la victoria no es de los que corren más rápido, sino de los que no se detienen. La 13ª verdad que debemos guardar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él aprendemos perseverancia. El dolor nos entrena en resistencia, la espera nos moldea en paciencia y la perseverancia nos conduce a la esperanza. Y esa esperanza nunca será avergonzada, porque está firmemente anclada en un Dios que cumple lo que promete.